Bien, jóvenes, los saludo nuevamente. Les voy a mostrar en pantalla su progreso, sus actividades y su progreso. Bien, aquí tenemos de entrada la actividad que ustedes realizaron en cuanto a el vocabulario de Time Experience, que es el tema, el vocabulario que tenemos que abarcar. La precisión es del 58%, 20 preguntas, 16 intentos. Y aquí está la tabla general, compañero Víctor Manuel en la parte alta. Y a pesar de que tiene sus variaciones aquí, si se dan cuenta, sube, baja, como quiera, hasta este punto no está tan mal. Aquí tenemos que tener cuidado con estas actividades, porque son preguntas relacionadas con el vocabulario que estamos viendo en la plataforma, palabras conocidas de vocabulario. Yesterday, ayer, aquí muy bien, no hay problema. El año pasado es last year. Acuérdense que para decir pasado es el last, es una palabra de vocabulario también. El fin de semana pasado es last weekend, acuérdense pasado, last. Antier, day before yesterday, esa también es una palabra que podemos utilizar en nuestro vocabulario, esa es extra. También esta es la palabra del ago, para decir hace, a month ago, hace un mes, aunque se escribe al final. Entonces, a month ago. Tarde es una palabra de vocabulario también, es late, para decir tarde, aquí muy bien, la mayoría. Y aquí vienen oraciones de el uso del verbo, el was y el were. When I was a baby, cuando era un bebé, muy bien, 69%. Aquí es cuando eras un adolescente, cuando tú eras, ¿no? Tengan cuidado porque nosotros en español podemos hacer eso, podemos omitir el sujeto y podemos meterlo aquí en el verbo. En inglés no se puede. Aquí no es esta, es la de when you were a teenager, cuando eras, cuando tú eras, ¿no? Cuando era joven, cuando yo era joven, ¿no? When I was young, aquí muy bien. Hace 5 minutos, 5 minutes ago, muy bien, 94%, casi el 100. Aquí, Mr. Carson has a son and a daughter. Es la respuesta correcta. Aquí ya empieza el vocabulario del libro, del Workbox que viene en la plataforma. El señor Carson tiene un hijo y una hija. Aquí son and daughter son las palabras que necesitamos. Uncle no puede ser, porque acuérdense que uncle, aunque sí es relativo aquí con la oración, no podemos utilizar a uncle porque no podemos pegar vocales. Ese es en el caso de los artículos indefinidos, I am. Aquí tiene que haber sido an uncle para que quedara bien. Y brothers y friends no puede ser porque cuando hablamos de a es un o una y no puede ser un hermanos o un amigos, ¿no? Entonces no podemos poner plurales con el a. She isn't a little girl, she's a teenager. Aquí ella no es una niña pequeña, ya es una adolescente. Muy bien aquí. Desde que estamos diciendo que no es una niña pequeña, no puede ser un bebé. Aquí tengan cuidado. Michelle finished high school 3 months ago. Muy bien aquí, el 56%. Esa expresión de tiempo, 3 months ago, hace 3 meses. Los zapatos para jugar deportes se le llama sneakers, también es palabra de vocabulario. Shoes for playing sports or walking or running. Marie got her first job when she was 16. Aquí también, tengan cuidado. Jenny has so much stuff in her closet, también palabra de vocabulario. Stuff es una palabra para decir muchas cosas, pero es un sustantivo incontable. Entonces tiene muchas cosas, much stuff. Esa también es, aquí ya es para lectura de comprensión. Dice, Peter lost his job because he was late for work 3 times. Dice que Peter perdió su trabajo porque él llegó tarde al trabajo 3 veces. No puede ser que he was last. Él era último. Después Jared bought new uniforms to play basketball. Aquí Jared compró nuevos uniformes para jugar básquetbol. Aquí a ball también tenía que ver con el contexto, pero no tenía nada que ver con la gramática o con la colocación de las palabras. Aquí no podemos decir Jared bought new a ball to play basketball. Entonces diríamos que Jared compró nueva una pelota para jugar básquetbol, no puede ser. En dado caso debería decir Jared bought
a new ball, a new ball. Pero no puedo decir new a ball porque no tiene coherencia o es incorrecto. Después, Betsy was sick yesterday, but she's feeling better today. Aquí que Betsy se sentía o estaba enferma ayer, pero se está sintiendo mejor hoy. Entonces aquí contrastamos el pasado con el presente. Después, en la última dice, you look very good in your uniform. Those words make her happy. Esa también es expresión del libro. Que tú te ves muy bien en ese uniforme y que estas palabras la hicieron a ella sentir feliz. Entonces, aquí el 69%. Y en cuanto al vocabulario, entonces, tenemos que practicar esas palabras, sobre todo en el contexto, no tanto en el significado, porque en el significado sí estuvieron bien, aquí en el contexto. 58%. En el caso del verbo to be con el was y were, aquí sí tuvieron un 78%, muy bueno. Casi 80 está genial. Entonces, a partir de 70, 75 está muy bien. Quiere decir que sí tienen dominio del tema. 78% de precisión, 25 preguntas, 18 intentos. Y aquí tenemos que ver que los compañeros Saúl y Misael tuvieron el 100%. Aquí un error nada más para Miguel. Pero de ahí en general, bastante bien. Aquí vemos también que se refleja en la gráfica. No baja mucho el porcentaje o la precisión en cuanto a las respuestas correctas. Está balanceado este tema. Y aquí, para ver rápido también las actividades, tenemos que elegir qué palabra correspondía mejor, el was o were, dependiendo del sujeto. Aquí vemos el they, ya sabemos que es they were. Acuérdense que es I, she, he, it, utilizan was, we, you, they, utilizan were. Entonces aquí es they were, muy bien. Paul, a Paul lo podemos sustituir por he, entonces Paul was o he was, muy bien, aquí 89%. En el caso de la respuesta 3, aquí sí van a analizar esta oración, porque dice, my brother and I were, es la respuesta correcta. Porque acuérdense que cuando estamos hablando de mi hermano y yo, nos referimos a nosotros, y en el caso de nosotros es we, y es we were. My brother and I were. Mi hermano y yo estábamos o estuvimos. En este caso, yo creo que muchos o algunos consideraron que aquí veían el pronombre personal yo, y por eso ponían was. Entonces, I was. Pero tengan cuidado porque no es nada más el pronombre personal yo, ¿no? Es mi hermano y yo. Estábamos. Entonces utilizamos el del plural, el were. Y de hecho suena mejor así. E incluso en español, my brother, mi hermano y yo estuvimos. Si yo le pongo was, va a decir mi hermano y yo estaba. Y yo estaba nada más en solito, ¿no? Con el was, pero no suena bien ni siquiera en español. Entonces tenemos que ponerle ahí el plural. Ángela se refiere a ella, por lo tanto es she, entonces she was, Ángela was, aquí muy bien, al 83%. The castle se refiere a eso, pues it was, the castle was, muy bien, el castillo era o estaba. There was a party, aquí también utilizamos cuando nosotros tenemos el there is in there are, pero en pasado, y desde que vemos que dice a party, estamos refiriéndonos a una fiesta, entonces es singular, there was a. Ella estuvo, she was in my house, aquí no hay problema, está bien. You were, correcto, 78%. Aquí es you were, aunque sea singular o plural, de todas maneras siempre va a ser you were. Aquí cuando hablamos de Manu y José, nos referimos a ellos, por lo tanto tiene que ser were, porque ellos estuvieron, o Manu y José estuvieron. Aquí no puede ser con el was porque no estamos hablando nada más de José o de Manu solito, ¿no? Entonces hablamos de dos personas, se vuelve ellos. En el caso de you, el problema, you were, no sé por qué aquí pusieron was, ok, está raro, pero es you were siempre. Was lo utilizamos con los pronombres I, he, she, it, eso es correcto, y la mayoría puso que esa es la respuesta correcta, verdadero, 89%, y de la misma forma 89% para, utilizamos el were con los pronombres we, you y they, muy bien aquí también. Después, la respuesta I was a little baby, I was a little baby, ¿cómo se interpreta? Yo era un bebé pequeño, muy bien. Nada más hay una abstención. Mi familia era pobre, esta también vale la pena analizarla. Aquí, cuando hablamos de la familia, aunque nosotros sabemos que por concepto que la familia son muchas personas,
y lo podemos considerar como plural. De hecho, la familia es singular, es un sustantivo singular. Lo que pasa es que en caso de la familia, del grupo, de otras palabras que son similares, se les llama sustantivos colectivos, que es prácticamente lo que nosotros hacemos con los contenedores, cuando nosotros agarramos un contenedor para poner muchas cosas adentro. Así lo mismo también funciona con la familia, con el grupo, con la pareja, con la parvada, hablando de otras cosas. Entonces, cuando hablamos de la familia, hablamos de un concepto de unidad, entonces como si fuera una sola célula. Entonces ahí ponemos, es como si agarráramos un bolso y ahí metiéramos muchas cosas. Entonces cuando hablamos de la familia, hablamos de una sola cosa o de un concepto de la familia. Entonces, su familia era pobre, es his family was. Su familia era, porque estamos hablando del concepto de familia. En el caso de were no puede ser porque si no se escucharía su familia eran pobres. Entonces suena como que no coincide en el número, ¿no? Su familia eran pobres. No, si dijéramos sus familias estaría bien, pero estamos hablando de la familia, entonces hablamos de un concepto, ¿no? Luego cuando decimos también el grupo es bueno, no decimos el grupo son buenos, el grupo es, ¿no? Estamos hablando de un singular. Entonces el grupo es otro sustantivo colectivo y lo consideramos como singular, como eso. Entonces su familia era, his family was. En la 15 she was my English teacher, muy bien, aquí no hay problema. En este caso también el mismo error, también cuando vemos my friend and I, se refiere a nosotros, lleva were, es la respuesta correcta, pero muchos vieron el I y pusieron el was, entonces ahí cuidado con esa, porque tenemos que considerar todo el sujeto de la oración que es mi amigo y yo, o nosotros. Aquí lo mismo con la de Rocío and I, lo mismito, were not. Aquí no sé por qué pusieron las anteriores y no tiene nada que ver con el was, pero ok, pero en general bien. Aquí también vemos una probadita de lo que vamos a ver, o un avance de lo que vamos a ver en la próxima semana, que es ya la estructura en pregunta. Cuando hablamos del doctor, nos referimos a él o a ella, que hacemos que es was o were, pero aquí es para preguntar, entonces va invertido el orden. Entonces, es un pequeño adelanto. Y aquí también, the dogs, esa también vale la pena analizarla. Estamos hablando de los perros, es decir, que no estamos hablando de it, porque no estamos hablando de una cosa o de un animal en este caso. Estamos hablando de los perros, nos referimos a ellos, entonces es they o a esos, ¿no? Como sea, como quieran decirlo, pero de todas maneras es they, en inglés es they, por lo tanto le corresponde were. Pues aquí no podemos utilizar el singular porque no estamos hablando de un perro, estamos hablando de varios perros, ¿no? Entonces no puede ser el it, pues tiene que ser el they. The book was on the table, muy bien aquí todos. Aquí I was a student o I was a good student, aquí 89 y 83% bien. We were all friends. Aquí es we were. He was a student. Muy bien. Y finalmente el cielo estaba claro. Es the sky was. Estamos hablando del cielo, es singular. Pero en general en esa actividad muy bien. Obtuvieron un muy buen porcentaje, 78% con el was y were. Y finalmente con los verbos regulares, aquí también obtuvieron un buen porcentaje, a pesar de que sí es un tema difícil, o como que ya es un poquito de gramática más compleja o conocimiento del vocabulario de verbos en pasado. 68% está bien, bien a secas. Aquí Guillermo Ángel, los más altos, y con 95% de precisión. Parece que nada más un error. Y de ahí para abajo, ahí va la lista. Aquí sí tenemos que preocuparnos abajo del 50%. Después de ahí no hay tanto problema. En el caso de las preguntas, tenemos que ¿qué es lo que nosotros añadimos al final del verbo para volver? En el caso de los verbos regulares, lo que añadimos es una ed, muy bien aquí el 88%. Después dice, ¿cuál de estos verbos es un verbo regular? Si acabamos de decir que para los verbos regulares agregamos ed, entonces played con ed es el verbo regular, muy bien aquí la mayoría. Por lo tanto, played en pasado quiere decir jugó. Acuérdense que lo vimos en las diapositivas. Cuando nosotros ponemos este verbo en pasado o le agregamos la ed, se convierte en pasado, ya no es jugar, es jugó, se vuelve
pasado. Entonces aquí se tiene que jugar en pasado. Elige la palabra correcta para la imagen. Aquí están charlando, entonces es talk. Muy bien, aquí la mayoría también. Dice, escoge la respuesta correcta. ¿Cuál es la regla para los verbos irregulares? Ed, er, ing o ninguna de las anteriores. Esta es la correcta, muy bien. Ninguna regla y cambian completamente. Después dice que aquí, ¿cuál es un ejemplo de verbo regular? Aquí ya no tienen conjugaciones. Aquí ustedes tienen que empezar a pensar cómo se conjugan para saber cuál de estos es regular. Este es think, thought, go, went, make, made, y aquí talk, talked, con ed. Entonces el verbo regular es talk, para decir hablar o habló. El pasado del verbo think, que es un poquito complicado, es thought. Es un verbo irregular y aquí está su estructura. Ese es uno de los verbos que tiene una estructura muy irregular, cambia mucho. Entonces, aquí went significa fue del verbo ir. El verbo go se vuelve went. Es un poquito, ese también es muy irregular, nada que ver go con el went. De estas formas, ¿cuáles son las verbas del verbo to be en pasado? El was y el were, muy bien, aquí el 100%. La forma correcta de, ¿cuál es la imagen? Están jugando, play, muy bien aquí. Tom comió cereal en el desayuno, ¿cómo se dice? Tom ate cereal for breakfast. Aquí estamos viendo que el verbo comió es ate. De hecho, se pronuncia, es el verbo, el presente es eat, es eat, y en pasado se pronuncia como el 8, ate. Tom ate. Entonces aquí en la siguiente vemos que el pasado del verbo eat se dice ate, lo acabamos de ver en el ejemplo anterior, es un verbo irregular. Aquí tenemos que elegir cuáles son irregulares. De entrada vemos que los que tenían nd no son ni live ni play. Los que son irregulares es el made, thought y went. Aquí la mayoría bien porque predominan las respuestas correctas. ¿Cuáles de estos son regulares? Los que terminan en ed, play, look y tried. Muy bien, son las que predominan. Bastante bien. ¿Con cuáles pronombres personales utilizamos was? Aquí estoy revolviendo temas, pero pues, no está tan mal porque de hecho están relacionados los temas del was y were con los verbos en pasado. ¿Con cuáles utilizamos was? Con I, she y con he. Aquí muy bien también, la mayoría. ¿Con quiénes utilizamos were entonces? Con we, you y they. Aquí también, genial, la mayoría. Ellos bebieron té. Acabamos de ver que el verbo beber, el drink, se vuelve drank. Es un verbo irregular. Entonces, they drank tea. Muy bien, aquí la mayoría también. Entonces, made en pasado significa hizo. Ya no puede ser hacer, es hizo, porque está conjugado en pasado. En presente sería, al hacer sería el make, con K, no con D. El pasado del verbo drink, lo que acabamos de ver es drank. Aquí también ligeramente el 50%, arriba el 50% y por ahí tuvo detallitos. Y finalmente también está para que nosotros veamos un pequeño adelanto de lo que vamos a ver la próxima semana, cuál es la forma negativa del verbo to be en pasado. Y aquí, aunque no lo hemos visto, de todas maneras ustedes adivinaron bien el weren't y el wasn't. O el were not y was not. Entonces estas son las dos predominantes y lo hicieron bastante bien. Esto es para la próxima semana, son temas de la próxima semana, pero valía la pena también mencionarlos aquí y también que ustedes dijeran cuál era la correcta. ¿Alguna duda o comentario, compañeros, hasta este momento? Todo bien, profe. Gracias, Fernando. Bien, entonces con esto, si no hay dudas, con esto concluimos ya la actividad del día de hoy, la asesoría del día de hoy. Entonces, en cuanto a las actividades de vocabulario, tenemos que practicar un poquito más, no las palabras en sí, sino en el contexto. En cuanto al uso del was y were, muy bien, ahí tuvieron un porcentaje muy alto. En cuanto a las actividades de los verbos regulares y verbos irregulares, cómo se conjugan en pasado, también bien a secas, lo hicieron bien. Nada más vale la pena mencionar que hay que practicar un poco más, hay que seguir con una lista de verbos o con la lista de verbos que nos da el libro o las actividades de la plataforma, seguir practicando. Y ahí no nos queda otra más que no aprendérselos de memoria, porque no soy creyente de que memorizar es bueno, pero sí de practicarlos y de usarlos en oraciones para que nosotros lo vayamos identificando y más bien ponerlos en práctica a ver
nos vayamos acostumbrando para saber cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Pero en general, muy bien. Entonces les voy a pedir que por favor enciendan su cámara nuevamente ya para cerrar esta asesoría. Ya ahora sí la segunda parte de la asesoría. Muy bien, entonces sería todo. Muchas gracias, compañeros. Gracias por su asistencia, gracias por su participación y gracias a los jefes de grupo, Alonso y Guadalupe, por su disposición como siempre. Muchas gracias y nos vemos la próxima asesoría. Que tengan un buen, estamos a medio de semana, ok. Buen casi fin de semana. Cuídense Gracias, mucho. profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos, que Hasta estén luego, bien. profe. Cuídense.